Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en un tema más. Bienvenidos. El tema del día de hoy se llama El camino de Emaús y nos habla de dos personajes muy importantes, dos discípulos que yendo por un camino se encuentran a una persona muy querida y muy importante, pero no lo reconocieron. ¿Quieres escuchar el tema? Siéntate y pon atención. Comenzamos. Tercer domingo de Pascua. El camino de Maús. 3 días después de la muerte de Jesús, caminando por un camino iban dos de sus discípulos a una aldea llamada Emaús, que estaba como a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras platicaban y discutían, su corazón estaba lleno de tristeza y sus ojos llenos de lágrimas, al recordar todo eso que le sucedió a nuestro amigo Jesús. Uno de sus discípulos le dice, es cierto que algunas mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Ya no estaba nuestro amigo Jesús. Conforme iban avanzando hacia el camino de Maús, el día se fue oscureciendo y Jesús les explicaba las palabras de Dios. Su, su corazón se empezó a llenar de una inmensa alegría que no podían explicar. Estaban nerviosos, pero no reconocían que ese personaje era su amigo Jesús al que habían crucificado 3 días antes. Sin entender lo que estaba sintiendo en su corazón, y conforme avanzaban por el camino, se empezó a oscurecer la tarde para darle paso a la noche, y ellos, sin saber lo que sentían, pero sin dejar de querer escucharlo, le dicen, ya es de noche, ven a cenar con nosotros. Su corazón ardía de alegría, inexplicablemente no dejaban de sentir esa emoción, pero tampoco se entendían que ese hombre era Jesús, su amigo, al que acababan de crucificar 3 días antes. Al entrar Jesús con los discípulos a la casa, sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron el uno al otro, con razón nuestros corazones no dejaban de arder dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos hablaba de la palabra de Dios. Entonces regresaron a Jerusalén muy felices y contentos para reunirse con sus otros amigos y contarles lo que les había pasado. Entonces comprendieron
que ese caminante que se encontraron era el mismo Jesús, y entonces entendieron que sus corazones ardían de amor por Jesús, de amor por esa palabra que Él les daba al repartir el pan. Y entonces corrieron rápidamente a Jerusalén para encontrarse con sus amigos y contarles lo que les había pasado en el camino y con quién se habían encontrado. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al lugar donde estaban reunidos los demás apóstoles, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, él les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Y le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrieron los ojos y comprendieron las escrituras, y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. En este tema aprendimos que a veces, al igual que a los apóstoles, nos da un poco de miedo la alegría. Es decir, creemos en Jesús resucitado, pero nos da miedo tenerlo cerca, pues nos parece ver un fantasma o pensamos que Jesús es una simple forma de actuar. En cambio, deberíamos de preguntarnos: ¿hablo con Jesús? Le digo a Jesús: creo que vives, que has resucitado, que estás cerca de mí, que no me abandonas. Este es el verdadero diálogo que debemos de tener con Jesús resucitado. Creer verdaderamente que Jesús vive y que está siempre con nosotros, que nos acompaña siempre en medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades y de nuestras buenas obras. Y pensar siempre que Él nunca nos va a abandonar. Bueno, eso es todo por este tema. Espera el próximo. Hasta luego.